Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Bienvenidos a Foro de la Voz de América. Les saluda Gonzalo Abarca. Argentina asumió el 7 de este mes la presidencia de la Comunidad de Estados Americanos y Caribeños, CELAC, un organismo creado en 2011 bajo el influjo del entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Para muchos, la CELAC es un ente de consenso que persigue el desarrollo de la región. Para otros, es una entidad que intenta restar protagonismo a la OEA. Pues bien, para debatir esta y otros temas, me acompaña María Teresa Abelandria, embajadora del gobierno interino de Venezuela en Brasil, internacionalista y profesora universitaria, y Hugo Siles, exministro de Autonomías de Bolivia y analista político. Bienvenidos ambos. Bueno, voy a empezar con usted, señor Siles. El presidente Alberto Fernández, al asumir como presidente de CELAC, dijo que intentaba convertirse en el intermediario entre Washington y en el resto del hemisferio. Ahora, ¿cómo llevar una voz unificada en una región tan diversa? Bueno, buenos días, un placer estar en La Voz de América siempre. Bueno, es muy importante este paso que ha dado la CELAC en los últimos días con la presidencia pro tempore del presidente Alberto Fernández. Ya la CELAC va acumulando poco a poco un grado de mayor concertación e integración entre los estados de América Latina y el Caribe. Principalmente este es un genuino foro y mecanismo de integración de política superior que tiene la región. Y sin duda que en los últimos años, al ver el desenvolvimiento de la OEA en diferentes casos, intervenciones, injerencias, la CELAC ha ido tomando también un protagonismo alterno, toda vez de que hay voces que ya señalan de que en un proceso gradual la CELAC podría sustituir a la Organización de Estados Americanos por constituirse en el foro genuino, auténtico del diálogo político que tienen los estados latinoamericanos y del Caribe. Además que están los 33 estados, tal vez hoy está Brasil suspendido. Correcto. Temporalmente, pero están los 33 estados. Obviamente no está Estados Unidos ni Canadá. Pero por eso la CELAC ha ido avanzando en degradé en un intento de mantener una voz y una concertación política genuina de la región y que obviamente abrigue los verdaderos intereses que le mueven a la región independientemente de cualquier intromisión, injerencia, interferencia de potencias tanto regionales como extrarregionales. Embajadora Abelandria, retomo lo que dice precisamente el exministro Siles, y es, ¿cree usted que la CELAC en algún momento pueda sustituir a la OEA o le pueda hacer sombra? Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Mira, yo creo que la CELAC surge, yo he sido muy crítica, no solamente de la CELAC, sino de todas las organizaciones regionales y subregionales que se crearon gracias al financiamiento generosísimo de la chequera petrolera de Hugo Chávez, porque de no haber sido por esa chequera no se hubieran creado esas organizaciones. Y vamos a hacer un poco de historia, porque lo primero que se hizo fue el ALBA, luego UNASUR en el año 2008, y cuando se dan cuenta entonces de que la UNASUR era solamente un mecanismo de integración suramericano donde se había dejado por fuera a el Caribe, no, entonces ahora tenemos que hacer algo donde entre el Caribe, cuando ya existían diferentes mecanismos de integración
en nuestro hemisferio, donde estaba el Grupo de los Tres, estaba perfectamente la Comunidad Andina, estaba Mercosur, y el gran organismo que agrupaba a todos los países de la región, con la única excepción de un país no democrático como Cuba, era la Organización de los Estados Americanos. Entonces, bueno, en este delirio de Hugo Chávez de acabar con toda la institucionalidad, no solo de nuestro país, sino de acabar con la institucionalidad hemisférica, empieza con esta creación de organizaciones a su medida y a la medida de la ideología de lo que denominaron el socialismo del siglo XXI. Entonces, bueno, crean en el año 2010, fundan la CELAC, con un propósito ideológico. Y la OEA se convierte entonces en la organización que todos tenemos que destruir. La OEA, que tiene una Carta Democrática Interamericana firmada en el año 2001, el 11 de septiembre del 2001, el mismo día de la caída de las torres. Una organización que ha sobrevivido a lo que fueron, digamos, los años más difíciles de la falta de democracia en nuestro continente, y que se mantuvo y que se ha mantenido como una organización que vela por los derechos humanos con el Sistema Interamericano de Protección, la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que ahora está siendo objeto de una campaña absolutamente organizada por algunos países de la región para destruir y minar la credibilidad de la Organización de los Estados Americanos. De manera que esto no es que la CELAC se vaya a constituir, porque es lo que se ha querido hacer desde el principio, desde que Hugo Chávez la creó, sino que ahora hay todo un movimiento de un grupo importante de países de la región para eliminar a la OEA. Continuamos en Foro de la Voz de América analizando el verdadero objetivo de la CELAC y sus desafíos. Con nosotros la embajadora María Teresa Velandria, es embajadora del gobierno interino de Venezuela en Brasil, y Hugo Siles, exministro de Autonomía de Bolivia y analista político. Bien, vamos a ver esto, señora Siles, embajadora Siles. Mire usted esto. Nicaragua primero no apoyaba al presidente Fernández, pero luego hubo una negociación de acuerdo a fuentes de la OEA para que, precisamente, al aceptar la presidencia de la CELAC, el presidente Fernández no hiciera o se abstuviera más bien de cualquier condena en el seno de la OEA contra Nicaragua. Mi pregunta es, ¿qué lectura hace usted de esto? Bueno, es conocido que la posición de la política exterior de Argentina frente a Nicaragua en algún momento fue prudente y fue reacia, dado que habían una serie de todavía informaciones sobre detenciones en ese país, pero Argentina estaba evaluando la situación de Nicaragua y en ese marco la posición fue todavía distante en su momento, pero seguramente a partir también de la propia diplomacia del presidente Ortega es que Argentina toma una posición que la revisan y que de alguna manera se convierte también en correligionaria de reconocer un gobierno que más allá del asedio de Estados Unidos y de otros actores, un gobierno que emerge bajo las urnas y que hoy Daniel Ortega, bajo el cuarto mandato, tiene un desafío importante que también es seguramente acompañar el desarrollo de su país. Pero por eso es que la Argentina tuvo un giro en su momento, y por eso es que también en reciprocidad Ortega da un espaldarazo importante para reconocer la presidencia pro tempore del presidente Alberto Fernández al frente de la... Pero mire usted, y le pregunto ahora a
embajadora Belandria, ¿cree usted que al abstenerse de condenar las violaciones de derechos humanos que las organizaciones de derechos humanos aseguran se violan en Nicaragua, la CELAC representa fidedignamente a Latinoamérica? Lamentablemente no. Y esa es precisamente una de las grandes desventajas que tiene una organización que carece de un sistema de protección de derechos humanos. La OEA es una piedra en el zapato de los gobiernos autoritarios. La OEA es una piedra en el zapato de los gobiernos poco democráticos y de aquellos gobiernos de la región que compraron el paquete hecho por Hugo Chávez. Es decir, usted reforma la Constitución, usted coloca la reelección indefinida y usted se vuelve un presidente para siempre. Oye, menuda muestra de solidaridad la de Daniel Ortega de haber invitado a un criminal que está buscado por las propias autoridades argentinas por ser uno de los responsables del atentado de la AMIA, a su ascenso al cuarto mandato como dictador. Es decir, Ortega se transformó en todo aquello con lo cual combatió y cuando se hizo con la presidencia luego de haber triunfado en Managua. O sea, es impresionante cómo un líder revolucionario como fue Daniel Ortega metió preso a todos los candidatos políticos, hizo que se exilaran de Nicaragua todos los dueños de los medios de comunicación. Si eso es un país democrático, yo realmente no sé cuál es el concepto de democracia que se está manejando en la región. Continuamos en Foro de la Voz de América. Bien, estas son algunas acciones del presidente argentino Alberto Fernández. Renuncia al Grupo de Lima, retira el apoyo a las demandas contra el presidente Maduro en la Corte Penal Internacional y se abstendría de condenas contra Nicaragua en la Organización de Estados Americanos. Muy bien, señor Siles, muchos ven en esto una acción contraria a la identidad democrática de Latinoamérica. ¿Qué opina usted? Lo que pasa, Gonzalo, que hay también información que fluye a partir de los argumentos que tiene Nicaragua sobre las detenciones, así llamadas, de algunas personas, candidatos a la presidencia en su momento, y también la información sobre la conspiración y el complot para desarrollar sanciones que finalmente se dieron con la ley Renacer del presidente Biden sobre Nicaragua. Entonces, en abril del año 2018 también hubo un intento de golpe de Estado en Nicaragua. 320 muertos, 200 de los muertos sandinistas, pero más allá de eso, creo que cualquier Estado tiene la soberanía para primero revisar la información, recibir también la información del país, en este caso de Nicaragua, y así como Argentina ha tenido la plena soberanía y la independencia de revisar su política exterior hacia Nicaragua, así también hay otros países como Bolivia, como Venezuela, seguramente más adelante Chile y luego Brasil, si es que hay un cambio de gobierno en octubre del año 2022. Entonces los países tienen la capacidad de independencia y soberanía para hacer. Lo que no estoy de acuerdo, y en eso voy a disentir con la señora María Teresa, es que los países tengan que girar en torno a una potencia y la posición esté condicionada bajo el influjo de la política exterior de los Estados Unidos. Eso no es admisible. Hoy en América Latina los países deben expresar su plena soberanía y no estar bajo el paraguas o el influjo de la política exterior de los Estados Unidos. Y por eso es que Argentina toma esa decisión, así como hay otros países. También Bolivia respalda y apoya al gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua. Ahora, embajadora Belandria, ¿cree usted que lo que detalla el exministro Siles, ¿cree usted que Estados Unidos está ejerciendo una política indebida en la región? ¿Se ha sentido usted presionada por Estados Unidos para tomar decisiones? Usted como embajadora de Guaidó. Bueno, en primer lugar, yo creo que hay asuntos que no se pueden relativizar colocando el término soberanía, colocándole el adjetivo de defensa de la soberanía. Los derechos humanos, la violación de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad y las torturas están documentadas, y no lo digo yo,
no lo dice el gobierno del presidente Guaidó, lo dice el informe de la Comisión de Verificación de Hechos realizado por la oficina de la señora Michelle Bachelet, y lo dice ahora el fiscal Karim Khan, el fiscal de la Corte Penal Internacional, que le notificó personalmente a Nicolás Maduro la apertura formal de una investigación por el artículo 7 del Estatuto de Roma. Es decir, el hecho de que Alberto Fernández haya tomado la decisión de retirar el apoyo que le había dado no significa que los crímenes de lesa humanidad no se hayan cometido. Y esto no es un asunto de soberanía o no, esto no tiene nada que ver con Estados Unidos, Canadá o Rusia, que también son imperios, o China. Es decir, en Venezuela al día de hoy tenemos 244 presos políticos. Y esos presos políticos son torturados. Esos presos políticos no reciben visitas. Esos presos políticos, para que hace una semana hayan podido realizarse una visita de la Comisión de Derechos Humanos, uno de ellos tuvo que ponerse en huelga de hambre. De manera que no utilicemos los términos injerencia y soberanía para hablar de que otros países influyen en eso, porque quienes torturan a nuestros presos políticos son militares y policías venezolanos, y no lo hacen por instrucciones de los Estados Unidos, lo hacen por instrucciones de un dictador como Nicolás Maduro. Vamos muy rápidamente a ver qué es exactamente la Comunidad de Estados Americanos y Caribeños. Aquí tenemos la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, fue creada en diciembre de 2011. Fue el expresidente Hugo Chávez su principal propulsor. Bien, es un mecanismo intergubernamental de diálogo y concertación política. También está constituida por 33 países, excepto Estados Unidos, Canadá. Brasil abandonó el grupo en 2020. Por su constitución, se convierte en la voz unificada de la región en temas de consenso. Es el único interlocutor que puede promover y proyectar una voz concertada de América Latina y el Caribe en la discusión de temas globales, según su propia constitución. Muy bien. Muy brevemente, señor Siles, refiero palabras del canciller de Argentina, Santiago Cafiero, brevemente, que aseguró que la CELAC no nació para competir con nada ni con nadie, que busca la unión sin exclusión, pero hay países que sí condenan a gobiernos como el de Maduro en Venezuela, Ortega en Nicaragua y Díaz-Canel en Cuba. ¿Cómo se entiende esto de no exclusión entonces? Rápidamente, su opinión. Bueno, porque en la CELAC, a diferencia de otra organización como la OEA, precisamente lo que yo decía, no tiene este foro que está en un proceso de caminar hacia una institucionalización. Por el momento es un foro. En este foro participan del diálogo político todos los países, sin exclusión, sin ningún tipo de condicionamiento. Y por eso es que precisamente han habido acaloradas discusiones, incluso en la reunión de la sexta cumbre de la CELAC en México, acaloradas discusiones que han tenido los presidentes de Paraguay, Uruguay, frente a Nicaragua, Venezuela. Entonces, este es un mecanismo genuino, no está influenciado y dirigido y orquestado por potencias extranjeras o por potencias extrarregión o por potencias regionales como Estados Unidos. En ese sentido es que el diálogo se hace genuino, el diálogo tiene otro condicionamiento, además de que la forma de decidir es de unanimidad. Por unanimidad se deciden los temas en esta organización, en este foro. Y ya en la parte final de foro vamos a tocar el tema de la toma de posesión de Daniel Ortega, quien asumió la presidencia de Nicaragua por un cuarto periodo consecutivo luego de unas elecciones consideradas fraudulentas por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. Ortega se juramentó junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, el mismo día en que Washington impuso sanciones a funcionarios del gobierno de Managua, entre ellas la ministra de Defensa. Bueno, embajadora Belandria, vamos a darle la palabra. ¿Cree usted que esta política de sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea sea efectiva en Nicaragua, al menos? Mira, la política de sanciones funciona en la medida en que tú logras que el dinero que utilizan estos regímenes para sostenerse en el poder
Una parte del dinero son las reservas que corresponden a todos los ciudadanos para el mantenimiento del país y otra parte proviene de fuentes ilícitas, como en el caso de Venezuela, no puedan seguir utilizando ese dinero en el caso de Nicaragua, en el caso de Venezuela, o para robárselo para la corrupción o para la represión. Y hay que tener en cuenta que las sanciones no solamente son los Estados Unidos, porque en el foro de la CELAC siempre se omite, o en los países que promueven la CELAC se omite hablar de las sanciones de la Unión Europea. Entonces, van a acusar también a los 27 países de la Unión Europea de que están siendo manejados a control remoto por los Estados Unidos, o es que los 27 países de la Unión Europea que también toman sus decisiones lo hacen de manera autónoma porque también consideran que Daniel Ortega y Nicolás Maduro son unos violadores de derechos humanos. Es decir, ¿son importantes las sanciones? Sí, porque les limitan su capacidad de acción para seguir haciéndole daño a los ciudadanos. Muy bien, señor Siles, ¿cómo analiza usted la política de Estados Unidos hacia Nicaragua y en toda la región en realidad? Es un despropósito esto de las sanciones. Yo difiero con la señora María Teresa, porque estamos en el siglo XXI y esto de que se elaboren leyes de potencias para sancionar a países, ya hemos visto lo que pasa con Cuba, un bloqueo inhumano. Entonces, es inadmisible. Un país como el nuestro, Bolivia, por menos de eso, Gonzalo, expulsó al embajador de Estados Unidos. Y desde el año 2008 no hay embajadores de ambos países, de Estados Unidos en Bolivia y de Bolivia en Estados Unidos. Entonces, en ese contexto no se puede aceptar ningún tipo de imposición. Yo estoy en desacuerdo absoluto. Nicaragua tiene que construir su propio destino y no necesita tener la aceptación del gobierno de Estados Unidos, de la Unión Europea, menos del secretario Almagro. Entonces, en ese contexto, veo que finalmente los países de la región de América Latina tienen que construir su futuro, sus gestiones a partir de sus propias capacidades, iniciativas y no estar al amparo de ninguna potencia. Bueno, no estar al amparo de ninguna potencia, dice el exministro Siles. Embajadora Belandria, su opinión. No, bueno, es que, mira, yo creo que seguimos utilizando, con todo respeto por mi querido contertulio del día de hoy, que ha sido realmente delicioso conversar con esta mañana, es que seguimos colocando la responsabilidad de los malos gobiernos en los Estados Unidos y no en quienes realmente toman las decisiones, en quienes reprimen, en quienes se roban el dinero y en la única organización de nuestra región que vela por la democracia, que tiene un sistema interamericano de protección de derechos humanos como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, bueno, vamos a destruirla porque no nos gusta, porque vigila las democracias. Entonces vamos a sentarnos en un foro donde todos somos amigos, donde todos nos queremos y nos damos palmaditas y donde todos nos decimos que somos excelentes gobernantes y donde miramos para otro lado y no vemos que hay presos políticos en Venezuela, donde no miramos que hay presos políticos en Nicaragua, donde no hablamos de la falta de libertad en Cuba y donde no miramos el deterioro de la democracia. Entonces, por eso les molesta la OEA y por eso quieren darle impulso a la CELAC. Pero ¿saben una cosa? La OEA ha sobrevivido a tiempos peores y va a sobrevivir a la CELAC también. Con Almagro a la cabeza, embajadora, ¿cree usted? Bueno, todavía le quedan unos años al frente de la OEA para desgracia de los que no quieren, así que va a sobrevivir. Bueno, muchísimas gracias a la embajadora María Teresa Belandria y al exministro Hugo Siles. Han sido ambos muy amables. Llegamos al final de Foro. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca. Nos vemos la próxima semana. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.